Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. Hoy vamos a leer lo que es Daniel 9 del 3 en adelante. Es muy importante que pongamos atención lo que dice aquí. Esta es una oración muy hermosa que Daniel hizo. Y fíjate, vamos a leer esta oración y sin embargo no quiere decir que nosotros vamos a seguir esta oración. Lo que nosotros vamos a llegar a comprender aquí, ¿en qué situación Daniel estaba? Vamos a leer lo que dice. Y las Sagradas Escrituras se leen en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de la preciosa persona del Espíritu Santo. Dice así. Lo voy a leer desde el 2 para que ustedes entiendan. Dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel está escribiendo todo eso, dice, miré atentamente en los libros. Él está hablando de las Sagradas Escrituras. Era lo que Jeremías había escrito muchos años antes. Dice, y atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, dice él, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Mire qué hermoso lo que le está diciendo. Entonces ahora yo le pregunto a usted y me pregunto a mí misma, ¿por qué cuando estamos en una necesidad tan grande? ¿Por qué cuando estamos en una enfermedad que nos tiene postrados en cama? ¿Por qué cuando tenemos problemas de documentos de algún abogado? ¿Por qué cuando tenemos problemas en el matrimonio, con los hijos, con los nietos, cualquier problema en el trabajo? ¿Por qué nosotros dudamos de la promesa de Dios? Dios siempre va a escuchar a su pueblo. Dios siempre va a hablar antes y después para que la palabra de Él no quede vacía en ti y en mí. Y antes, muchos años antes, Daniel estaba leyendo esta parte donde dice Jeremías 29, 10. Mire lo que dice. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre nosotros mi buena palabra para haceros volver. Mire qué lindo, a este lugar. ¿A dónde? A Sión, a Jerusalén, al lugar amado donde ellos amaban y ellos clamaban a Dios fervientemente. Y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, en otra palabra, a usted, hermanita Dominga, a usted, hermanita Eli, a usted, Maritere, a usted, a todos aquellos, a Lupita, a Marta Chapa, a todos los que fervientemente, a mí, a Elizabeth, a la hermana Rosy, a todos, al hermano Pastrana, a todos aquellos que levantamos un clamor, Dios te está diciendo hoy de que Él ya dio una palabra y que Él nos, por amor a su nombre, Él va a dar lo que nosotros esperamos. Así se tarden años, pero tus ojos y mis ojos lo van a ver. Daniel no estaba en una situación fácil. Daniel estaba en una situación donde él era cautivo. ¿Cuántos de nosotros, si hubiéramos estado cautivos desde jovencitos y ya fuéramos ancianos, ya hubiésemos perdido la fe? Sin embargo, Daniel le da honra y gloria a Dios. Y mire qué lindo lo que dice Daniel aquí. Daniel acababa de leer las Sagradas Escrituras. Daniel dijo, yo estoy en Babilonia. Yo ya tengo 65 años aproximadamente cautivo aquí. Y el Señor dijo en su palabra que cuando tuviéramos 70 años, Él iba a sacarnos de aquí. Falta poco, decía Daniel, falta poco. Y eso es lo que yo te digo a ti. Falta poco para que el Señor, tu milagro, nuestras peticiones, lo que nosotros clamamos y lo que nosotros pedimos al Señor,
Él lo está escuchando, no tengas duda, lo vamos a comprobar con las Sagradas Escrituras. Mira qué lindo lo que dice la palabra de Dios. Dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, dice, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos de que, por ejemplo, cuando el Señor se tarda en contestar, pero no hay un corazón que realmente le pida con ese sacrificio que Daniel? Fíjate que hacer ayuno, la palabra de Dios dice que nosotros ya no tenemos que hacer sacrificio porque Él ya lo hizo todo en la cruz. Pero hay algo que el Señor, el mismo Señor Jesús, le dijo a los discípulos cuando los discípulos trataron de sacar esos espíritus inmundos y no pudieron. El mismo Señor les dijo, porque ellos tenían aquello de decir, bueno, el Señor Jesucristo lo hace en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, donde dice que los demonios tiemblan. Entonces, ¿por qué nosotros no pudimos? Y el Señor les dijo a ellos, porque muchas cosas, hay muchos demonios, hay rangos de demonios que requieren que nosotros hagamos sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? El ayuno. El ayuno es algo personal que nosotros humanamente lo vamos a hacer, pero lo sobrenatural lo hace el Señor, porque nosotros por nuestros propios medios no podemos hacer nada, pero Cristo lo va a hacer. El Señor en su gran poder, Él va a responder esa petición. Y Daniel, aquí nos damos cuenta de que todo el pueblo de Israel se había olvidado de Dios. Los únicos que clamaban a Dios eran solamente 4 jóvenes, pero de los 4, uno sobresalía más, que era Daniel. Y todos andaban viendo a ver qué era lo que Daniel hacía, porque ahí está Mesac, bendito Dios, gracias hermanita Rosy, bendito Dios, ahí está. Entonces ellos dice que los sátrapas del rey tenían una envidia con Daniel, pero no sabían que Daniel tenía la gracia, la sabiduría de Dios. Y eso es lo que tú y yo debemos de anhelar tener siempre. Dice la palabra de Dios, no tenéis lo que pedís porque no pedéis bien. Nosotros a veces queremos pedirle al Señor de una manera, pero mira, hay 4 cosas que nosotros debemos de saber. Hay 4 características que ahora nosotros vamos a ver para que nuestra oración sea efectiva. La vamos a comprobar ahora en la Biblia. Entonces dice aquí en el Daniel 9:3, dice así: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Dice, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión. Mire, lo primero que hay que hacer, confesarnos delante de Dios. Mucha gente dice, y le digo porque yo pensaba así, mucha gente dice, pero yo para qué me voy a confesar si yo le sirvo al Señor, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo oro, dice mucha gente, yo no le hago mal a nadie. Pero cometemos pecado día a día, sea de una u otra forma, nosotros cometemos pecado. Y mire cómo él comienza esta oración. Dice, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno, mire qué lindo, de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Dios no ha cambiado, Él es inmutable. Quiere decir que Él está lo mismo. Él piensa lo mismo que pensó al principio, como lo que piensa hoy y lo que pensará mañana. Pero nosotros ahora, por ejemplo, hoy día, ahora son las 3:20 de la mañana. A las 4 o a las 5 ya vamos a estar pensando diferente, porque usted y yo somos variantes, somos seres humanos. Por eso el Señor al
al principio dijo, verdaderamente, el Señor lo mismo lo confesó, verdaderamente dijo el Señor, yo no voy a tener ese enojo contigo, como diciendo el Señor, yo esperaba mucho más, pero ¿qué puedo esperar? Verdaderamente vosotros sos carne y yo soy espíritu, dice el Señor. Dios es soberano, Dios es poderoso, y cuando Él da una palabra, cuando Él da una promesa, un pacto, Él lo va a cumplir. Pero hay cosas que tú y yo debemos de hacer. No es así por así. No podemos decir, como yo he dicho muchas veces, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios, y estando viviendo como el mundo vive, estando diciendo malas palabras, maldiciones, estando en un lugar nosotros hasta riéndonos de chistes vulgares que otra gente dice, o tomando o haciendo muchas cosas. Andamos a veces en medio de dos pensamientos, y Dios es santo en su palabra, Dios es soberano. Nosotros debemos de hacer la diferencia. Por eso nosotros debemos de saber qué es lo que nosotros escuchamos, a quién nosotros adoramos, qué es lo que la palabra de Dios te indica a ti y me indica a mí. Y mire lo que dice, y guardas el pacto y la misericordia con los que te aman, escuche bien, con los que te aman y guardan tus mandamientos. O sea que el Señor te da, pero tú tienes que venir delante de Él, mostrarle al Señor. Fíjate que en Apocalipsis 3 hay una palabra que el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia. Cada iglesia, yo he dicho, que representa el tiempo, los siglos, y la iglesia la Odisea tiene todas las características de lo que es la iglesia hoy en esta época. El Señor le dice, yo conozco. Fíjese lo que el Señor le dice. Dice, yo conozco. Y esa expresión, yo conozco, no la podemos dejar pasar por alto. ¿Por qué? Porque yo le puedo engañar a usted. Usted me puede engañar a mí. Pero ¿quién le puede engañar a Dios? Si Dios conoce, dice, lo que hay, lo más profundo que hay en nuestro pensamiento y lo que hay en nuestro corazón. Entonces es imposible decir yo amo a Dios y hacemos otra cosa. De labios, dice, de labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí. Nosotros debemos de cuidar así como algo, como un tesoro, así como cuando usted tiene el anillo de casada, que lo va a cuidar, lo va a guardar donde no, es más, ni se lo va a quitar. ¿Por qué? Porque usted lo atesora, usted lo quiere guardar, lo quiere cuidar. Pues algo así es lo que nosotros debemos de cuidar, que es el testimonio. El Espíritu Santo se entristece muchas veces porque andamos en medio de dos mundos. Nosotros no podemos adorar a dos dioses, o solamente a uno. Y Daniel sabía a quién él estaba adorando en este momento. Daniel leía las Sagradas Escrituras, y no solamente las leía, las atesoraba en su corazón y le creía al Señor. Entonces dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Le dice él, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y todo el pueblo de la tierra. Mire aquí qué hermoso lo que Daniel está hablando aquí. Y hay algo que vamos a comprobar. La oración sigue, pero hay algo que yo me quiero enfocar para que usted y yo entendamos cómo es que el Señor se agrada, cómo es que al Señor tenemos que venir todos los días, todos los días. Dios conoce lo que hay en nosotros y conoce cuando nosotros realmente le venimos a pedir a Él
arrepentidos, humillados delante de Dios. Y dice Daniel en el mismo 9:21, escuche lo que dice. Dice, aún estaba hablando en oración. Él no había terminado su oración. Dice, en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Lo que dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, mire qué hermoso que el Señor te hable por tu nombre. El Señor sabe cuáles son tus preocupaciones, cuáles son tus necesidades. Dice, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y escucha aquí lo que dice. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Que desde el momento que nosotros le confesemos a Él públicamente de que Él es nuestro Cristo, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Él es aquel que murió en la cruz del Calvario, que venció a la muerte y que todo ahí, tu nombre y el mío, fueron negociados. Dice que Él también nos confesará delante de los ángeles. Y aquí Daniel lo había hecho desde mucho antes. Daniel había confesado. El rey Nabucodonosor sabía que Daniel, Isaac, aquí lo pusieron. Siempre se me hace difícil mencionar. Sadrach, Mesach y Abednego también adoraban a ese Dios. Cuando dice que a estos jóvenes, cuando los quisieron tirar al horno de fuego, todavía el rey los quería, pero como estaban todos los jueces, los sátrapas, los sabios, él tenía que cumplir aquella palabra que él había dado. Y dice que les dijo, muchachos, en otras palabras, piénsenlo. Y él dijo, rey, le dijeron a él, rey, nosotros solo adoramos a un solo Dios y y Él nos va a librar. Y aunque Él no nos libre, nosotros no adoraremos a nadie que no sea el Dios soberano. Mire qué hermoso y mire qué fe. Y el rey Nabucodonosor sabía la fe que ellos tenían, sabía la fe que Daniel tenía. Y el Señor, desde que Daniel oraba, el Señor ya estaba con el oído presto allá. Y dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Mira qué hermoso, porque tú eres muy amado. ¡Ay, qué bello! Entiende pues la orden y entiende la visión. Y allí el ángel empezó a dar revelación a él. Él seguía orando, estaba consciente de lo que estaba viendo, pero Dios le estaba haciendo ver aquella visión y él estaba entendiendo perfectamente que el tiempo del cautiverio estaba a punto de realizarse. Y eso es lo que el Señor te dice a ti. Yo no sé qué necesidad tú tengas, yo no sé qué es lo que te quita el sueño, yo no sé qué es la preocupación más grande que tú le hayas depositado delante del Señor. Acordémonos lo que dice en Éxodo. Dice Éxodo de cuando el pueblo de Dios se unió a gemir entonces y estaban cautivos ellos también. Era algo parecido de lo que pasaba aquí. Hasta que ellos gimieron delante de Dios, dice que el Señor escuchó su gemido, porque era la primera vez que lo hacían de corazón. Porque acordémonos de que todo, Abraham, Isaac y Jacob y todos los 70 que entraron, los primeros 70 que entraron, ya no existían. Allá habían pasado casi 400 años. Ellos ya no adoraban al Dios. Solo sabían de que había habido un Dios que les había prometido la tierra prometida, pero no le conocían. Entonces, cuando el rey de Egipto comenzó, el faraón, a poner más castigo, más mano dura sobre ellos, ellos clamaron, y es ahí donde el Señor levantó a Moisés para que Moisés fuera el que iba a sacar ese pueblo. El Señor va a mandar gente a tu favor, gente que ni tú y yo quizás conocemos, pero gente que se va a unir contigo en el mismo sentir y nos va a ayudar. Dios va a mover gente a nuestro alrededor.
ángeles están peleando tu batalla. Mira lo que dice Isaías 65:24. Y con esto nosotros hoy ya hemos comprobado que las oraciones el Señor las escucha. Y mire lo que dice Isaías 65:24. Dice, antes que clamen, mire lo que dice el Señor, antes que clame, yo responderé, porque mientras aún estén clamando, yo habré oído. Entonces nosotros no tengamos duda que toda oración que tú haces delante del Señor, cuando tú le honras, cuando tú le obedeces, cuando tú tratas de hacer lo mejor posible y tratas la manera de agradar a Dios, Dios escucha las oraciones. Hay oraciones que no son contestadas porque no sabemos cómo pedirlas. Y hoy vamos a ver unas características de lo que nosotros, cómo nosotros debemos de hacer una oración. Fíjate que nosotros aquí, yo aquí cuando leía esta parte, yo me preguntaba, el ángel le dijo a él, Daniel dice que aún él estaba hablando cuando se le apareció el ángel. Y el ángel le dijo, desde que tú comenzaste a orar, se me dio la orden. Entonces, cuando Daniel abrió los ojos, el ángel estaba allí. No sabemos si el ángel estaba ahí desde el principio que él comenzó a orar y escuchó todas las oraciones. Qué lindo es saber que tú y yo, cuando tú y yo oramos, hay ángeles alrededor de nosotros. Nosotros no estamos solos. Dios es el mismo y Él te dice a ti lo que me ha dicho a mí. Si Daniel en aquel momento, en aquella situación tan difícil, cualquiera de nosotros hubiera sucumbido, Daniel seguía firme, creyendo, leyendo las sagradas escrituras, acordándole al Señor. Tú lo dijiste, Señor, yo te creo porque tú eres soberano, tú no te arrepientes de lo que tú has pactado, de tus promesas, y yo me rindo completamente a ti. Mire qué hermoso cómo Daniel reconocía, y usted y yo hemos leído mucho las sagradas escrituras, pero tenemos un problema y ahí el enemigo viene y se mofa de ti y de mí porque nos ponemos angustiados, nos ponemos a ser desesperados porque no estamos teniendo la fe que se necesita. Dice que nuestra fe no está basada en lo que vemos, no está la certeza en lo que vemos, sino en lo que no estamos viendo, pero nos imaginamos porque creemos. La presencia del Señor es la que pelea por ti. Tú solo lo único que vas a hacer es obedecerle al Señor, tratar en lo más que se pueda, darle honra y gloria, no dejar que otro hable y que diga, para ser yo como es esa mujer, mejor no soy nada. Para ser yo como aquella persona, como aquel hombre, mejor no soy nada. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Hasta de lo que hablamos tenemos que tener cuidado. Entonces aquí el ayuno debe de estar en tu agenda. Escucha bien, el ayuno debe de estar en tu agenda. Hay mucha gente que me pregunta a mí, ¿qué significa el ayuno? El ayuno, número uno, es tener un propósito. ¿Cuál es el propósito de hacer el ayuno? Hay una petición grande que yo no puedo. Le he orado al Señor y por alguna razón el Señor no contesta. Tengo la convicción, sé porque la Biblia lo dice, que Él escucha la oración. Quizá le estaré pidiendo mal. Señor, número uno, pedirle al Señor que nos dé sabiduría de cómo pedirle a Él, de cómo, si hay algo que estamos haciendo que no le agrada, que Él nos lo muestre, así como el ángel le mostró a Daniel y le dio la revelación, así el Señor, Él sigue siendo el mismo. Entonces, aquí nosotros debemos de orar por la petición específicamente, ser específicos, pero antes de eso, Daniel aquí había leído la palabra, confiado en la palabra, fíjate, confiado en la palabra. Luego
estaba en el ayuno, estaba en un sacrificio físico para que el Señor moviera todo argumento, quitara todo poder que el enemigo tenía en ese momento. El enemigo se estaba riendo del pueblo de Dios, y no cualquier pueblo, el pueblo que el Señor más amaba. Y usted y yo, ¿quiénes somos? Somos el pueblo que el Señor ama más. Por eso, desde el momento que tú y yo creemos en el Señor, el enemigo viene a ser nuestro enemigo. Nosotros estamos en el dardo número 1 del enemigo, pero hoy venimos a las 3 de la madrugada a derribar, a cancelar, porque creemos en las sagradas escrituras. Entonces yo le doy gracias al Señor por habernos permitido de que en este momento usted haya estado conmigo y juntos adorando el nombre del Dios poderoso, el Dios altísimo. Que el Señor les bendiga. Shalom.